queremos encontrar la ecuación del plano tangente a la superficie dada por z en el punto, -2, 2, 14. Comencemos por ver esto gráficamente. Aquí vemos la superficie graficada en púrpura. El punto de tangencia es este punto rojo, y este plano amarillo es el plano tangente en ese punto. Entonces, nuestro objetivo aquí es encontrar la ecuación de este avión amarillo. Entonces, volviendo a nuestras notas, nuestro primer paso es escribir la superficie de esta forma aquí, donde queremos que nuestra función de x, y z sea igual a 0. Entonces, mirando nuestra superficie, observe como si restamos z en ambos lados, tendremos una función de x, y z igual a 0. Entonces, podemos decir que f grande, de x, y, z, sería igual a 2x al cuadrado, menos y al cuadrado, más 5y, menos z es igual a 0. Luego, observe cómo el punto de tangencia es el punto, x sub 0, y sub 0, z sub 0. Entonces, en nuestro caso, x sub 0 es igual a 2 negativos, y sub 0 es igual a 2, y z sub 0 es igual a 14. Repasemos rápidamente de dónde proviene la ecuación de este plano tangente. Sabemos que el gradiente de f evaluado en el punto de tangencia sería normal al plano tangente en el punto de tangencia, lo que significa que debe ser ortogonal a cada vector, v, en el plano tangente, y por lo tanto, su producto punto es igual a 0. Es este producto de punto que nos da la ecuación de un plano tangente. Observe cómo las componentes del vector, v, que están en el plano tangente serían x menos x bajo 0, y menos y bajo 0, y z menos z bajo 0. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, para nuestro próximo paso, determinaremos nuestras derivadas parciales con respecto a x y z, y luego, las evaluaremos en el punto de tangencia. Entonces, el parcial, con respecto a x, trataremos los términos y z como constantes, entonces la derivada de 2x al cuadrado con respecto a x sería 4x. Las derivadas restantes con respecto a x serían 0, por lo que ahora, evaluaremos esto en el punto de tangencia, que es negativo 2, 14, lo que nos daría 4 veces negativo 2, lo que equivale a 8 negativo. A continuación, encontraremos el parcial con respecto a y, por lo que trataremos los términos y como constantes. Entonces la derivada de y cuadrado negativo sería negativa 2y. La derivada de 5y con respecto a y sería 5. Las derivadas restantes con respecto a y serían 0. Entonces, el parcial con respecto a y, evaluado en negativo 2, 14, sería negativo multiplicado por 2, más 5. Entonces tenemos negativo 4 más 5, o 1. Y luego, el parcial con respecto a z. Tratamos los términos c y como constantes, por lo que la derivada de z negativa con respecto a z sería simplemente negativo, y por lo tanto, el parcial con respecto a z en cualquier punto, será el constante, negativo. Y ahora, podemos encontrar la ecuación de nuestro plano tangente. Comenzaremos con el parcial con respecto a x, evaluado en el punto de tangencia, que es negativo 8, multiplicado por la cantidad, x menos x bajo 0. Eso sería x menos negativo 2, por lo que se convierte en x más 2, más el parcial de y, evaluado en el punto de tangencia, que es positivo, más 1, multiplicado por la cantidad, y menos y bajo 0, que sería y menos 2. Y luego, más el parcial con respecto a z, evaluado en el punto de tangencia que sería negativo, por lo que tenemos menos una vez la cantidad, z menos z bajo 0. Entonces tenemos z menos 14, y esto es igual a 0. Ahora, repasando las ecuaciones de un plano, acabamos de encontrar la forma estándar de la ecuación de un plano. Si distribuimos y simplificamos, tendríamos la forma general de la ecuación de un plano, y en nuestra tarea, en realidad se nos pide que resuelva esto para z. Entonces, primero pongamos este formulario estándar en forma general, y luego, resolveremos por z. Entonces, nuestro próximo paso será distribuir. Entonces tendríamos 8x negativos, menos 16. Más y, menos 2, menos z, más 14 es igual a 0. Combinando términos similares, tenemos 8x negativos, más y, menos z, y mirando las constantes,
tenemos negativo 16 menos 2, más 14. Entonces tenemos menos 4 es igual a 0. Entonces, esta sería la forma general de la ecuación de un plano, pero si quisiéramos resolver esto para y, agregaríamos z a ambos lados, lo que nos daría 8 negativo x, más y, menos 4 es igual a z. O cambiando el orden aquí, tendríamos z igual a negativo 8x, más y, menos 4. Plus y minus 4. De nuevo, esta es la ecuación del plano tangente en el punto de tangencia dado, que se muestra aquí en amarillo. Espero que hayas encontrado esto útil.